Perfecto. Ya, la idea de la clase de hoy es revisar el certamen 2. A ver. Vamos a ir con mi pizarrita. Ya, la pregunta 1, me volé. La pregunta 1 tenía que ver con el clique. ¿Qué era un clique? Bueno, un clique, dado un grafo, voy a dibujar distintos puntos. Ay, Dios mío. Un clique es que dado un grafo, todos los nodos de un subconjunto del grafo se conecten entre sí. Por ejemplo, dado, voy a dibujar uno más, dado este grafo, este es un clique de tamaño 4. Acá tenemos un clique de tamaño 3. Solamente por contraejemplo voy a poner un clique más grande. Veamos. Ahí. Veamos, ¿qué nodo de estos no está conectado con los demás? A ver, él está conectado con 1, 2, 3 y me falta el cuarto. Y este debería ahí. Entonces, este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 4. Cada uno tiene 4. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un grafo con varios cliques. O, por ejemplo, acá tenemos un clique de tamaño 3. Acá tenemos un clique de tamaño 4. Y aquí tenemos un clique de tamaño 5. ¿Bien? El contraejemplo va como sigue. Bueno, tengo que hacer primero la pregunta, porque no necesariamente se acuerdan de la pregunta 1. La pregunta 1 dice, ¿qué tipo de problema es el clique? Para ver con qué técnica de diseño de algoritmos lo resolvemos. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse antes que responder cualquier cosa es si esto tiene subestructura optimal. Y para saber que no tiene subestructura optimal, uno hace un contraejemplo. La solución óptima para el problema que vemos en pantalla es el clique de tamaño 5, este de acá. Pero ¿qué pasa si yo al problema le clasifico un subproblema? Un subproblema sería borrar, por ejemplo, dos nodos. Puedo borrar este nodo y puedo borrar este nodo y todas sus conexiones. Y este tendría que borrar todas las conexiones de ese nodo. Y este. Bien, perfecto. Aquí tendríamos un subproblema del problema anterior, un subconjunto de los nodos totales. Esto son los nodos que quedaron del problema, de la solución óptima anterior. Estos son los nodos que son parte de la solución parcial a este problema. ¿Cuál es el clique más grande de este subproblema? Este. Este clique no incluye a los nodos que pertenecían al clique anterior. Por lo tanto, la solución óptima del problema general no incluye la solución óptima de un subproblema en particular. Es por eso
que no tiene subestructura optimal. Y como no tiene subestructura optimal, esto implica que se resuelve por backtracking. Y eso era todo la pregunta 1. Puse 0,5 más o menos por decir no tiene subestructura optimal y se resuelve por backtracking. Y hacer la justificación correcta era un punto adicional. Y ahí tienen los 1,5 que correspondía a la respuesta de la pregunta 1. Entonces, le pregunto, Claudia, ¿tiene alguna duda respecto al puntaje asignado para la pregunta 1 en su caso? No, profesor, está claro, está bien. Está bien, perfecto. Ya, ahora vamos entonces a la pregunta número 2. Entonces, la pregunta 2 dice que consideramos el problema de la suma K. ¿Qué significa el problema de la suma K? Significa que tenemos unos pesos W, creo que los dije como X en el... A ver. No, los puse como B, de hecho, en el certamen, como B. Tenemos unos pesos B, B1, B2, B3, tuk, tuk, B sub n, suponiendo que tenemos n elementos, y tenemos un entero k que pertenece a los naturales, sí, porque son enteros positivos. Y la pregunta es si existe un subconjunto C, subconjunto de B, tal que la sumatoria de los C en C nos dé exactamente K. Esa es la descripción del problema. Y nos preguntan que planteemos el problema como un problema de satisfacción de restricciones. Entonces, el error que cometió la gran mayoría de los estudiantes es decir, bueno, sabe que las variables van a ser los x, y van a ser elementos en B. Y ese tiene un problema garrafal. ¿Cuál es el problema garrafal? Supongamos un ejemplo, voy a poner acá un ejemplo, una instancia del problema. Supongamos B igual a, no sé, 1, 5, 7 y 13. Y supongamos K igual, qué sé yo, eh, no, lo voy a cambiar por 8 para que sea un poco más interesante y este por 2. Entonces tenemos 2, 5, 8 y 8. Ah, ya, tendría que ser 6. Ya, ahí tiene más sentido. Entonces cambiémoslo por K igual 14. Entonces para K igual 14, la solución C, por ejemplo, serían 6 y 8. Dos elementos. Entonces, cuando declaramos las variables de esta manera, la pregunta es que ¿y pertenece a qué? ¿Cuántos variables tendría? Y claro, para algunos problemas podría tener 5 variables, porque 5 es el tamaño de la solución. Para otros problemas, como el ejemplo que puse acá, puedo tener 2 variables, porque 2 es el tamaño de la solución. Y la cantidad de variables no puede ser variable. Son las variables, no la cantidad de variables. Entonces, la forma correcta, y lo dije en clase, de cómo representar un conjunto es con un arreglo binario. Entonces, lo que tenemos es que las variables x son las variables x1, x2, x3,
hasta xn, de tal manera de que dominio, para todo el variable, la variable pertenece a el conjunto 0, 1. Bueno, pero ¿qué significa 0, 1 en este contexto? Significa que si la variable x4 es 0, quiere decir que el valor 4 de b no está presente en el conjunto solución. Y si la variable x1 es 1, significa que el valor 1 está presente en la solución. Por lo tanto, la restricción sería que simplemente la sumatoria de i desde 1 hasta n, o más bien lo puedo decir más fácil, de i igual a 1 hasta n de b sub i por x sub i me tiene que dar k. Esa es la restricción que estamos buscando. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que teníamos, volvamos al ejemplo anterior, b igual 2, 6, 8 y 13, para el valor k igual 14, lo que tendríamos sería que x1 vale 0, x2 vale 1, x3 vale 1 y x4 vale 0. ¿Por qué? Porque la solución es el subconjunto 6, 8. Por lo tanto, el valor 2 no está en la solución, el valor 3 está en la solución, el valor 6 está en la solución, el valor 8 está en la solución y el valor 13 no está en la solución. ¿Ya? Esa es la manera estándar de representar conjuntos de manera con datos. Se hace con un arreglo booleano o un arreglo de bits. Entonces, esta es la solución. Básicamente 0,5 por darse cuenta de cada cosa. ¿Alguna consulta respecto a su evaluación? No, profesor. Ya. Ok, entonces avanzamos a la pregunta 3. Perdón. Avanzamos a la pregunta 3. Entonces, en la pregunta 3, dice que necesitamos calcular la función prefijo de este prefijo. Veamos, no sé si lo puedo copiar. A ver, sí, lo voy a copiar. Porque anotar esto es un problema. Ya. A ver. Perfecto. Entonces, tenemos la función prefijo de la palabra 0, 1, 2. Bueno, está ahí, ¿para qué la voy a anotar de nuevo? Entonces, el prefijo de 1, por definición, es siempre 0. El prefijo de 2, tenemos 0, 1, entonces tengo que ver el prefijo de 2. ¿Es 1 prefijo de la palabra 0, 1, no sé cuánto? No. Entonces, como esto es lo más largo que puedo obtener porque el tamaño del prefijo tiene que ser menor al número que estoy pidiendo, entonces la única solución es 0. Luego quiero calcular el prefijo de 3. Entonces pongo mi palabra de largo 3, 0, 1, 2. Y pregunto, ¿es 2 prefijo de la palabra? No. Y luego pregunto, ¿es 1, 2 prefijo de la palabra? Y como la respuesta también es no, entonces nuevamente el prefijo de 3 es 0.
Para el prefijo de 4, y aquí ya tenemos un resultado un poco más interesante, tenemos 0, 1, 2, 0. Entonces, empezamos, prefijo de largo 1, 0 es prefijo de la palabra y la respuesta ahora es sí, porque 0 es prefijo de 0, 1, 2, etc. Así que tenemos 1 como posible solución. Luego preguntamos por este prefijo, 2, 0, lo cual no es prefijo de la palabra, 1, 2, 0, que tampoco es prefijo de la palabra, y como es de largo 4, hasta ahí nomás llegamos. Como la única posible solución, además de 0, es 1, nos quedamos siempre con el máximo, la respuesta es 1. El último que voy a hacer a conciencia es el 5, que tenemos el prefijo de largo 5, 0, 1, 2, 0, 1, y vamos probando. ¿Es 1 prefijo de la palabra? No. ¿Es 0, 1 prefijo de la palabra? Y la respuesta es sí. Así que 2 es una posible solución. Preguntamos por 201, lo que no es prefijo de la palabra. Preguntamos por 1201, que tampoco es prefijo de la palabra. Y como ese es de largo 4, y aquí tengo 5, es el último que pruebo. El máximo de las soluciones que tengo es 2, así que pongo 2. Y así sigo para todos los valores, y la solución esperada era 0001. A ver, voy a ponerlo acá. La solución esperada era 0001, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1. Este es el valor de pi respecto al valor de la diésimo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si se equivocaban en un solo valor, no me acuerdo cuánto les desconté, creo que les desconté 0,1 o 0,2. Pero si andaban muy perdidos y no tenía nada que ver, no les podía poner mucho puntaje. La verdad es que la mayoría lo hizo bien. Uno o dos personas se equivocó en el último valor, en este de aquí, que en vez de ponerle 1 le puso un 0, no sé por qué. Pero en general la mayoría respondió súper bien. ¿Tiene alguna duda usted con su evolución respecto a esta pregunta? Estoy revisando, profesor, mi respuesta. Vale. Y creo que A ver, voy a buscarla yo mismo también. Ustedes sí, es coordinados, que solo ¿cierto? tengo, sí, solo hice la 1 y la 3, por eso estaba revisando, porque la 3 lo tengo, pero lo empecé desde el 0, Ya, a ver, tengo 0. usted tiene, eh, sí, claro, hizo cualquier cosa. Sí, hizo cualquier cosa. Aquí no le pude poner mucho puntaje porque no entendí qué quiso hacer. Sí, aquí estoy viendo, no, Sí, me dan, pareció los valores, pero no era completo, no, no no, estaba ni, bien. ni tampoco las partes que puso números no corresponden a las partes donde debería haber ido. Ya, y finalmente, vamos a la pregunta 4. Y la pregunta 4 es, se nos pide, voy a corroborar qué lado, para qué lado, es la reducción CARP. Tenemos que hacer la reducción CARP de el problema de la suma, no, el K clique al R conjunto independiente. Entonces tenemos que hacer la reducción del problema del K clique en reducción CARP a el problema del R conjunto independiente. ¿Qué es un conjunto independiente? Bueno, un conjunto independiente, supongamos, tenemos un grafo, y dado el grafo,
Un conjunto independiente del grafo sería, por ejemplo, este. Son aquellos nodos que no se conectan entre sí. Eso es un conjunto independiente. Si se fija, no hay ninguna conexión directa entre ninguno de los nodos en rojo contra ellos mismos. Entonces, claramente, esto se pensó porque el clique, que son que los nodos todos se conectan entre sí, y el conjunto independiente son que todos no se conectan entre sí. Entonces es exactamente el contrario. Y como es exactamente el contrario, la reducción es muy simple. Si usted tiene un grafo G, que son nodos y aristas, tal que el conjunto solución S, subconjunto de N, es tal que la cantidad de elementos de S es K y se tiene que para todo A, B en S, A, B como arista pertenece a E, o sea, S es un clique, entonces la transformación que nosotros hacemos es la siguiente. Voy a obtener el grafo G', que va a ser N, E'. Y G' es el grafo complementario. ¿A qué me refiero con complementario? Me refiero a que E', más bien lo voy a poner así. N1 y N2 conexión pertenece a E', sí y solo si N1, N2 conexión no pertenece a E. En otras palabras, si antes existía una arista en el grafo, en mi nuevo grafo voy a ocupar los mismos nodos, pero este grafo va a tener las aristas que le faltaban al grafo anterior y todas las aristas que el grafo anterior tenía ya no las tiene. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo en esta esquinita. Si mi grafo es, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es ahí. Si ese es mi grafo, no, ahí. Si este es mi grafo, el grafo complementario es los mismos nodos, pero esto posee todas las aristas que el otro grafo no tiene. Tengo que poner todas las conexiones. Sería, por ejemplo, este con este, ya, este con este con este con este, este con este. No sé si me falta alguno. No sé si me falta alguna conexión. Creo que no. Son todas las conexiones que el grafo anterior no tenía. Es el grafo complemento. ¿Ya? Entonces, obviamente, mi conjunto S, subconjunto de N, va a ser tal que ahora, para todo A, B en S, se va a tener que A, B no pertenece a E' por la definición anterior. Por lo tanto, S tiene puros elementos que no se conectan entre sí. Por lo tanto, S es mi conjunto independiente. Así que la transformación que hice fue, dado un grafo, le saco el complemento y la solución es la misma. Simplemente lo que cambia es la interpretación de la solución. Por lo tanto, si tengo una solución para el clique con G, esa misma solución es el conjunto independiente. Así que
La transformación es que la instancia G se convierte en G' y K se convierte en R. Y el problema se soluciona. ¿Es tiempo polinomial la transformación? Sí, es tiempo polinomial. ¿Por qué? Porque R igual K, no me demoro nada. Y para cambiar un grafo a su complemento, ¿cuánto me demoro? Tengo que revisar por cada nodo del grafo original, tengo que verificar contra todos los demás nodos del grafo original si es que había una conexión, si es que había, la borro, y si es que no había, la añado. Por lo tanto, esto es por cada nodo, reviso contra todos los nodos, es n por n cuadrado. ¿Sí? Y eso era el certamen. Ya, a ver, en su caso, usted va a dar el examen, ¿correcto? Y eso quería consultarle, profesor, porque ya por mis resultados y por no haber entregado las tareas, Sí. saqué mi promedio, pero no sabía si tenía posibilidad de poder dar la recalificación o si no estaba mi Hay que tener una posibilidad. nota mínima para dar recalificación. O sea, no sé si en este caso, pero en los otros cursos sí. Ah, sí. No, no tengo claridad respecto a la reglamentación. No me acuerdo que me hayan mencionado que había una nota mínima para ello. Uf, su promedio podría haberlo, pero asumo que sería menor que 3. Sí, profe, por eso mismo quería en realidad consultarle y preguntarle que si es que Ya, a ver, hubiera alguna den un, posibilidad o algo que pudiera ya, hacer para den poder un, ir a recalificación. ya, den un segundo. Tengo que ir a eh, banner, a banner. Eh, maldición. Déjeme entrar al sistema rápidamente. Me carga que me pase esto. Eh, el login a banner, ya. ¿Qué, qué sistema más poco amigable? Ya, a Sí, ver. en realidad lo cambiaron este año solo, No me pero gusta sí es banner. bastante. Prefiero Hawái. No. De hecho, cuando ingresé las notas, tuve que ingresarlas dos veces porque la primera vez ingresó y salía con un error. Es un cacho. Ya, a ver, entonces, tengo que ir aquí a calificaciones finales. No hay secciones disponibles para calificar en este momento. ¿What? ¿Qué? ¿Me sacaron los cursos? ¿Ya no tengo los cursos disponibles para mí? ¿Ah? ¿Por qué? Ingresar Quizás donde ya calificación. puso todas las notas. Sí, pero es que tengo que poner las notas del examen, pues. ¿Cómo va a ser que ahora no me aparezcan? Es que al parecer, o sea, no estoy segura, pero no sé si al pasarla ya al banner es como la de las notas definitivas. Sí, claro, Entonces pero no. ¿y el examen? El examen también debería subirlo a banner, ¿no? Ah, verdad, sí, tiene Ya, a ver. razón. Vamos a revisar sus notas entonces en el Excel. Entonces, el Tan, Excel, tan, tan. el Excel, el Excel, el Excel. Usted es Claudia, Collinao es el sí. número 12 en el resumen. Número 12, no.
13. Ay, what? Claro, 13 porque tiene una fila de más. Entonces, claro, sus notas son bajísimas, tiene razón. No Sí, le profesor. da para un 3. Tengo que preguntar. Tengo que preguntar. Voy a hacer Mm, la pregunta rápida ahora, a ver si es que me pesca la coordinadora. Si es que tenemos suerte. Si no, le termino respondiendo su correo. Un segundo. Ya, profesor. Sí, eso quería preguntarle porque lo que tengo entendido es que no se puede, pero Si se me eso lo quería dejan a mi libre conversar. disposición, yo no tengo ningún problema. Ya, profesor. Entonces me mandaría un correo o yo le preguntaría por correo igual si es que no me responde pronto para tener una respuesta. Sí, déjenme preguntar, a ver si me responden al tiro. Ya. Generalmente está disponible todo el día para que nosotros le hagamos consultas. Así que, a ver, recibió el mensaje por lo menos. Qué raro que no me aparezca el curso en banner, lo encuentro porque no se ha cerrado el semestre. Bueno, cuando me responda, lo respondo. ¿Tiene alguna consulta, alguna duda o lo que sea que podamos resolver? No, profesor, del certamen está Ya, ok. todo, Para el todo claro. examen entra toda la materia. ¿Qué quiere decir? Que básicamente voy a hacer las mismas preguntas del certamen uno y el certamen 2, solamente que algunas puedo que no las haga, porque no les voy a hacer 8 preguntas, les voy a hacer 4 o 3, qué sé yo. Ya. Entonces, generalmente se pregunta alguna de notación asintótica, alguna de recursividad, eh, alguna reducción y ver dado un problema, saber qué técnica de diseño resolver. Eso es lo común. Ya. Así que si es que me autorizan para que usted lo dé, prepárese en esos términos. Cualquier cosa me escribe al correo de consulta y la evaluación yo la planifiqué para el 18. 18, Ya, profesor. 18 martes de julio. 18, sí. Veamos si es que me dan la autorización y ahí estamos ok. ¿Ya? Ya, profesor. Muchas gracias. Ya. Que esté muy bien, nos estamos viendo entonces virtualmente para el 18, si es que tenemos suerte. Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, chao, Hasta luego, gracias. que esté bien. Ah, la asistencia. Ah, la asistencia.